Buenas noches, o tardes, o días de la hora que la estés viendo. Mi nombre es Axel Romano, soy de la Comisión C de la carrera de Abogacía y voy a hablar de la informática. En realidad, la cátedra se llama informática. Voy a hacer referencia a variados temas eh, con respecto a la violencia y también otra que es la seguridad como tal. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Por un lado, tenemos Vamos a hablar del bullying. El bullying es... bueno, tenemos tres interrogantes como ya estamos viendo. La primera es, ¿qué es el bullying? El bullying es toda aquella violencia o acoso generada en el ámbito escolar mediante... no, y que toma como partícipes a los jóvenes. Usualmente se suele tener en cuenta mayormente jóvenes, entre jóvenes y jóvenes. Eh, eh, el bullying se suele llevar a cabo mayormente, o sea, el bullying como tal suele pasar desapercibido ya que, o sea, pasa desapercibido ante los ojos de los adultos, tanto de los adultos como maestros, como tutores, porque como tal ellos ven y dicen, ah, es un juego, simplemente es un juego, cuando no, realmente no es un juego, están sufriendo los niños, están sufriendo, porque sí, hay formas y formas de jugar que hoy en día existen formas y formas justamente de jugar, pero esta ya no. ¿Y cuál es la diferencia? Que puede traer graves repercusiones, tanto física como psicológica, todo puede afectar tanto en el momento, puede afectar en el futuro, puede traer graves consecuencias. Y ahí es donde entra uno de los síntomas. Por ejemplo, es uno de los síntomas más concurrentes suele ser el miedo, el, el miedo, la inseguridad, la desconfianza, las ganas de no ir, porque justamente van para ser molestados. Entonces, optan por no ir. Por ejemplo, otro de los síntomas, mayormente se suele tocar mucho en las mujeres, también en los hombres, pero más se toca en las mujeres, es el tema de que no quieren comer. ¿Por qué? Porque se suelen burlar mucho, en muchos casos por sus físicos. Se suele hacer mucha referencia a los físicos y se burlan como tal. Y esto a su vez provoca que no tengan ganas de ir. Una de las preguntas más contundentes, como podemos ver de este lado, es ¿qué leyes radican? Que ya haciendo referencia está la Ley de Educación Nacional, que es la Ley 26.206, que justamente dice, haciendo referencia al primer artículo, dice la presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme a las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en principios, sí. Hace referencia a que es un delito justamente consagrarse como tal. En el capítulo 2, por ejemplo, hace referencia... En el capítulo 1 habla de los principios, los derechos y las garantías. En el principio 2 hace referencia a los fines y objetivos de la política educativa nacional. Eh, la misma división del capítulo 2 habla del sistema educativo nacional y así hace referencia a que como tal no está, o sea, no queda impune, sería porque está avalado por una ley. Por otro lado, vamos a hablar también vamos a hablar del grooming. ¿Qué es el grooming? Como ya se presentó la pregunta acá, ¿qué es el grooming? El grooming como tal es toda violencia o acoso que se genera ya en las redes sociales. Ya se accede en las redes sociales. Porque el grooming en su totalidad es una persona, en la mayoría de los casos suele ser una persona mayor de edad, que se hace pasar por alguien más para generar confianza en la mayoría de los casos. La mayoría de las víctimas suelen ser menores, suelen ser, no siempre, pero en la mayoría de los casos suelen ser menores, ya que son los
que más se pueden influenciar a la hora de conocer gente nueva y así. Y lo que hacen estas personas es se crean un perfil falso, se ganan la confianza de los jóvenes o aquella víctima, eh, y lo que hacen es, en la primera instancia, lo que intentan, y en muchos casos se ha logrado, es alejar a la víctima de la supervisión de los tutores. La aleja de toda supervisión, ya como para que no las tenga en mente, sería. Para tenerla en su totalidad. Y así poder generar una confianza, amistad o relación un poco más íntima. Luego de esto procede, ya entra el ámbito sexual, ya que empiezan con fotos, videos. En la mayoría de los casos se suelen masturbar ante las cámaras. Y esto es uno de los graves errores, ya que lo que provoca es que toda esa información, todo ese contenido que fue mandado puede ser usado en su contra. También luego de esto se genera tanta confianza que ya llega al tercer y último punto, que es de los peores, ya que lo que se logra es juntarse, encontrarse en un lugar, y es donde suelen pasar los peores casos, ya que se ha detectado violencia, secuestros, en la mayoría de los casos también muertes, se han encontrado muchas muertes, pero mayormente no se los suele encontrar porque realmente no van, los violan y los matan, simplemente los secuestran, y es mejor para ellos, porque al secuestrarlos tienes más posibilidades de abusar de ellos, también tienes más posibilidades de sacarle provecho a la hora de pedir recompensas como tal. No es lo mismo a que los mutilen de una buena vez y se termine con el problema. Como ya mencioné previamente, hacemos referencia a lo que pregunta acá justamente es qué ley radica, y es la ley, el Código Penal, la 26.904, que dice: será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Es lo que acabo de mencionar previamente. Es justamente eso. Se pena de 6 meses a 4 años a aquella persona que atente contra la integridad sexual mediante telecomunicaciones, mensajes, entre otras cosas. Por último, vamos a hablar, o se va a hacer referencia a la seguridad informática. La seguridad informática como tal es es la protección de información, especialmente es la protección de datos y especialmente de la información. Tiene por objetivo impedir la manipulación de datos, sistemas. Tiene como manipulación de datos de sistemas de terceros no autorizados. Esto hace referencia a que justamente como tal, hoy en día los datos ya no se concentran en mano, ya están concentrados directamente en los celulares, todo dispositivo electrónico, toda la información está concentrada ahí, ya no se la tiene en mano. ¿Por qué? Porque en los casos en los que se la tuvo en mano, existieron los robos y todo lo que viene por delante. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se cambió, o empezó a llevar sus datos, todos los datos que últimamente están mucho más importantes, hoy 13 del 2022, ya los datos están concentrados en los celulares. Y uno dice, bien, ¿estoy más seguro? No, porque también existe el delito informático. Como tal, como se menciona aquí en este trabajo,
dice que últimamente la información se ha vuelto muy valiosa, por esa razón hay que saber protegerla, la seguridad, y hay que saber justamente protegerla. Y también se hace referencia a que la seguridad informática se divide en tres partes. Se divide en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por un lado, tenemos la confidencialidad, que significa que los datos solo son accesibles a determinadas personas autorizadas, justamente. O sea, no cualquier persona puede manipular los datos. Simplemente un cierto grupo de personas puede. Por otro lado, tenemos la integridad, que se encarga de asegurar el contenido y los datos que estén siempre completos y sean correctos. Justamente porque también se ha visto casos de se falsifican datos, información, se roba información también, y a veces llega mal y eso provoca muchas cosas. También que los sistemas deben funcionar correctamente para su propósito. Y por último, pero no menos importante, tenemos la disponibilidad. Significa que el procesamiento de los datos dentro de los sistemas funcione sin problema. Los datos deben poder recuperarse correctamente en el momento deseado. Hace referencia a que se puede tener seguridad de que si los datos se pierden, se los pueden recuperar en el momento deseado, en ese preciso momento sería. Justamente es lo que acabo viendo acá. Tenemos los tres datos que ya fueron los tres datos mencionados precedentemente. Ahora, por último, viene la conclusión. Que en conclusión, tanto jóvenes como adultos estamos muy vulnerables. Los jóvenes empiezan ya de entrada, los niños son más vulnerables de lo normal, o sea, son más vulnerables que nosotros los adultos. Entonces, con el tema de empieza ya desde la escuela, ya hay que empezar a concientizar a las personas de que el bullying está mal, burlarse de la otra persona está mal. Vemos la oportunidad de concientizar, se concientiza tanto a los adultos, tanto a los padres como a los tutores o maestros, para que sepan ver cuándo es broma y cuándo no lo es, cuándo ya es burla, porque eso puede afectar, como ya mencioné precedentemente, afecta de manera negativa en la vida de los alumnos. Después tenemos también el grooming, como tal, a quien afecta a la juventud. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Hay que tener cuidado, hay que siempre revisar qué están viendo nuestros hijos, qué páginas acceden, concientizarlos de que tengan cuidado, porque no es simplemente decirle no, no hagas esto, no hagas aquello, no entres acá, no entres acá. No, hay que concientizar el riesgo, hay que hacerlo saber qué les puede pasar. En el mayor de los casos, hablarles, decirles qué les puede pasar, cómo, explicarles, mostrarles secuencias, situaciones, para que en vez de estarle ocultando, porque el propósito de ocultar lo que logra es que la persona diga, au, pero yo no sé por qué no me dejan, entonces yo quiero ir. Entonces, antes de ocultar las cosas, es preferible hablarle, explicarle las cosas y que entienda por su modo. Por último, como ya se mencionó previamente, hablamos también de la seguridad informática. Acá nos ponemos a pensar que entonces ya ni los adultos estamos en seguridad, ya que si nos ponemos a pensar, la información tan valiosa que tenemos al alcance de nuestras manos, que ya hoy en día prácticamente si se la hace bien cualquier persona puede tener nuestra información. Dicho sea de paso, hay gente que ya nos espía. Entonces hay que tener cuidado y averiguar, estudiar las distintas leyes y todo lo que sea posible para poder asegurarnos y cerciorarnos de que podemos estar seguros y hacer y actuar de manera correcta. Y así es como doy fin
a mi exposición. Gracias por la atención. Gracias por la atención prestada. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que me hayas visto. Gracias por prestarme atención. Hasta luego.